cerrando con broche de oro este primer día de actividades. Vámonos con nuestro último panel. Está súper interesante. Se va a hablar del reto del CEO ante la transformación digital. Sabemos que la transformación digital es un proceso clave para el éxito empresarial en la era digital. Se abordarán en los próximos minutos los principales desafíos que enfrentan justamente las empresas al intentar modernizar los procesos y adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos. Quien modera este panel, esta mesa de discusión, es Juan Carlos Ortiz de Montellanos, CEO en Grupo Apolo. Él cuenta con más de 28 años de experiencia en el ramo de las tecnologías de la información, es experto en transformación digital y también speaker internacional de tecnologías como Big Data y analítica de datos, inteligencia artificial, industria 4.0, ciberseguridad y bueno, me podría seguir porque tiene un currículum impresionante. Llamo a este escenario a Juan Carlos Ortiz para que presente a los invitados. Juan Carlos, adelante. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este extraordinario congreso. Vamos a hablar esta tarde sobre la transformación digital desde la óptica de los CIOs y tenemos un panel extraordinario con grandes expertos, un par de ellos recién graduados en el MIT sobre este tema, ¿no?, que está muy en boga, y vamos a presentarlos, si me lo permiten. Vamos a presentar primero las mujeres, dicen por ahí, y vamos a presentar a Sara Macía. Ella es IT Talent Manager en Robert Walters, licenciada en Administración de Empresas y con una maestría en Dirección de RH. Desde hace 6 años, ella se ha especializado en la atracción de cargos tecnológicos para roles gerenciales y directivos en multinacionales. Bienvenida, Sara. Gracias. A este gran panel. Gracias. Un aplauso, por favor, otra vez para ella. Y también voy a presentar a Jorge Peralta. Él es CIO de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, licenciado en Informática por la Secretaría de Educación Pública y es ingeniero en Electrónica y Comunicaciones por el Tecnológico de Monterrey. Concluyó recientemente el certificado de transformación digital profesional en el MIT en Boston y está cursando una maestría en seguridad de la información. Con más de 25 años de experiencia, mi querido Jorge, bienvenido. Gracias. Gracias. Aplauso, por favor. Y por último, vamos a presentar a Rafael Pimentel, CIO de MBS Capital. Él es egresado de la licenciatura en Sistemas Computacionales, galardonado con la medalla San Francisco de Asís, otorgada por la Universidad Simón Bolívar a los mejores estudiantes de su generación. Ya ha sido director de centros de cómputo de la Procuraduría General de la República, CIO especialista en medios de comunicación, un gran rockstar también, y también recién graduado en el Diplomado de Transformación Digital por el MIT. Bienvenido, Rafa. Gracias, gracias. Y pues bueno, vamos a platicar el día de hoy de este tema, como les decía, que está en boga. Muchos sabemos a ciencia cierta de qué se trata, hay de repente confusiones acerca de esto. Algunos piensan que la transformación digital es responsabilidad de los tecnólogos, cuando no es así, es responsabilidad de toda una empresa. La transformación digital debe tocar a cada una de las áreas de una organización y no es solamente responsabilidad de los tecnólogos. Entonces, si les parece, vamos a pasar a las preguntas. Me gustaría también ir combinando unas preguntas para nuestros panelistas y algunas preguntas para ustedes, y el que quiera responder, libre de responder y hacer preguntas también al panel, con muchísimo gusto, ¿no? Entonces, vamos a empezar contigo, Sara, primero las damas. Me tocó. Y pues bueno, la primera pregunta es, ¿qué competencias identifican que son más requeridas actualmente hacia el futuro, acerca de la transformación digital? Aquí, Juan Carlos, respondiendo un poco tu pregunta, sí que creo que no es
responsabilidad solo de los tecnólogos, sino de las personas en general que forman la organización. Desde, me da igual el director general, me da igual HR, me da igual finanzas o el equipo de tecnología que, por supuesto, tiene un componente básico, sobre todo la parte más operativa. Desde el punto de vista más enfocado a las personas, que es un poco el tema que más me compete a mí, sí que es verdad que lo que estamos viendo en esta transformación digital es que las personas están pidiendo otro tipo de cosas que hace 5 o 10 años no se pedían. Entonces, un poco, si tuviera que resumir las 3 o 4 competencias que para mí son fundamentales, diría que la adaptabilidad. Ahora mismo necesitamos gente en la organización que se adapte al cambio así. Sabemos que estamos, o lo hemos vivido sobre todo después de la pandemia, estos 2 años han sido increíbles en cuanto a transformación digital. Es verdad que venían industrias como pues, banca, seguro, bueno, seguros no tanto, pero en la banca sí que venía ya mucho más avanzada, pero quizá el sector retail, el sector pharma venían un poco más atrasados y han tenido que impulsar esto porque sí. Entonces, o la gente que tienes en las organizaciones se adapta rápidamente a eso, o sabemos que no van a aportar el valor que se necesitan. La segunda diría yo que la resiliencia. ¿Por qué? Es una palabra que ahora está muy de moda, pero es verdad que, sobre todo, luego ya podemos entrar, si queréis, en debate de las nuevas generaciones y demás, pero ahora mismo ya no hay tanta tolerancia, hay menos tolerancia a la frustración probablemente, y aquí necesitamos a gente que se adapte al cambio rápido y que de una manera optimista, que no sea como cada cambio un drama. Entonces, la resiliencia tiene que ser fundamental. Y el tercer cambio, diría yo, el autoaprendizaje. Estos cambios, ¿por qué vienen? Porque se están metiendo pues, desde inteligencia artificial, sí, ciberseguridad, cloud, cualquier tipo de nueva tecnología, y necesitamos que sobre todo los tecnólogos como tal se adapten a las nuevas tecnologías y aprendan rápido, pero también en otras áreas necesitamos que se adapten. Entonces, necesitamos a gente que autoaprenda rápido y que tenga ganas de aprender. Entonces, las definiría como esas 3. Luego, también podemos más adelante entrar en ello, pero sí que haya líderes. Es decir, ahora mismo hay jefes, pero no líderes. Entonces, el liderazgo tiene que cambiar y tenemos que ir hacia una organización donde ya no solo importe hacer ABC y mandar, sino también donde se entienda la situación de las personas y vayamos un poco más allá, claro, porque somos personas. Importantísimo. Eso que estás comentando es de vital importancia. Y me gustaría, Rafa, que abonaras un poquito más a lo que acaba de comentar Sara respecto a esto, ¿no? Sí, claro. Pues fíjate que yo en mi experiencia identifico como 2 grandes universos, ¿no? El que es de la gente técnica, propiamente las áreas de tecnología, y el resto de la organización. Ahí lo que yo estoy viendo es que cada vez el resto de la organización es mucho más conocedora de cuestiones tecnológicas, e incluso se da el tema de Shadow IT, ¿no? Este famoso Shadow IT, en donde áreas que no son la técnica contratan o desarrollan sus propias soluciones de tecnología sin que lo sepa el área de tecnología, ¿no? Claro. Y creo que es muy importante que todo esto no sea como a escondidas del CIO o a escondidas del área, porque al final, cuando surja un problema, pues van a voltear con el CIO y le van a decir, oye, ayúdame a arreglarlo, ¿no? Exacto. Entonces, es muy importante. Y suele suceder, ¿eh? Mucho. Pasa mucho. Entonces le cae a uno el problema ya en llamas y no sabe ni siquiera qué contrataron, con quién lo contrataron, si hay contratos, si hay nada, ¿no? Entonces es muy importante que se empiece a hablar un mismo idioma, ¿no? Que la gente de negocios sí sea mucho más técnica y la gente técnica sea mucho más sensible a los temas de negocio, ¿no? Que entendamos mucho mejor qué está haciendo la empresa y cómo lo está haciendo y para qué y etcétera, para que evitemos tener como esta división y que se den este tipo de situaciones como la que platicaba del Shadow IT, y que más bien toda la empresa vaya más o menos a un mismo paso, ¿no? Sí. Hablando en cuestiones tecnológicas, y que todo esté muy bien alineado a lo que el área técnica puede resolver, puede proporcionar y puede dar, y que también vaya muy alineado con los objetivos de la empresa, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo, Rafa, también contigo. George. Pues mira, totalmente de acuerdo con mis compañeros. Yo creo que la parte más importante de lo que han mencionado es la parte de la alta dirección y que tenga toda la visión empresarial o de la organización para llevar una estrategia digital unificada. O sea, que toda la organización esté concientizada de esta transformación digital, porque si no así tenemos la resistencia al cambio que es muy complicada de llevar, ¿no? Entonces, esa parte de la transformación digital tiene que estar enfocada a tener una
no perder la tradición del negocio o de la organización, pero sí con la parte de la modernización, porque realmente hoy en día si no cambiamos las organizaciones, pues van a morir, ¿no? O sea, en el caso de nosotros, pues donde trabajo, pues realmente estamos en una fase de transformación digital muy fuerte, precisamente porque estamos en una fase con una organización de más de 250 años, en la cual tenemos una tradición muy fuerte y tenemos una base de clientes muy grande, pero finalmente están en una edad ya muy grande. Entonces tenemos que renovar todo, desde la empresa, las raíces y a la clientela, ¿no? Entonces por eso es bien importante esa parte de la cultura, de la transformación digital durante toda la organización, o sea, en toda la organización. Totalmente, es un tema cultural. Correcto. Es un tema totalmente cultural, o sea, ese yo creo que es la piedra angular de una transformación digital dentro de las organizaciones, ¿no? ¿Cómo se siente la audiencia para hacerle una pregunta? Que levante la mano el más valiente. Ahí les va una pregunta bien interesante y es, ¿cómo ha influido la transformación digital en los comportamientos y expectativas de los millennials y la generación Z en comparación con las generaciones anteriores? ¿Quién quiere contestarla? ¿O quién quiere platicarnos un poquito? Adelante, si tenemos un micrófono por ahí, producción, ya hay una mano levantada. Ahí tenemos micrófono. Ahí vamos, ya. Falta poquito, falta poquito. Ahí vamos, ahí vamos. Gracias, muy amable. Adelante. Yo creo que también este tema de transformación digital tiene que ver mucho con carrera, ¿no? Lo que decía Sara. También ya es gente que igual la gente más joven busca escalar más pronto, ¿no? Y también qué pasa con esa transformación digital, que ya tenemos una organización no tan jerárquica y cada vez más basada en redes, donde incluso dices, oye, a lo mejor a mí mi papá me vendió la idea que yo iba a llegar a ser director, ¿no? Y ahora veo que las posiciones ya no son tan jerárquicas y tengo que buscar otro tipo de carreras, ¿no? Creo que también eso le causa estrés a mucha generación y también causa rotación, ¿no? Y si las empresas no tienen como muy mapeadas cuál va a ser esa organización del futuro, una arquitectura empresarial, etcétera, creo que también ahí hay algunos problemas que quedan por resolver, ¿no? Correcto, muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Felipe Contreras. Muchísimas gracias, muy amable. ¿Alguien más que quiera? Por allá tenemos bueno, ya nos vamos en corto y luego nos seguimos contigo. Sí, buenas tardes, Patrick Patrón. Lo que hay que diferenciar son que las nuevas generaciones hoy en día, además de, no le prestan desde mi punto de vista tanto atención a las prestaciones o pasa a un segundo plano, más tienen un sentido de propósito, de identificar si la compañía les va a dar ese valor que ellos buscan. Versus las generaciones más tradicionales que de repente buscan un tema más de estabilidad, es lo que se ha visto y también con la pandemia nos ha dado muchas luces de que el esquema híbrido y remoto para las nuevas generaciones también toma más valor, ¿no? Entonces, así es. Así es. Gracias, Patrick. Yo decía, esa cara yo la conozco, miembro de la mejor organización de tecnología de México y Latinoamérica, CIOs LATAM. Gracias, Patrick, y qué gusto verte por acá. Adelante. Hola. Bueno, Santiago, yo creo que las generaciones ahorita buscan más adaptarse en un entorno más laboral a comparación de generaciones como mis papás, por ejemplo, que buscan algo, como decía, más estable. Entonces siento que esta adaptación es algo que, pues sí, ya hemos visto con toda la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías que pues está yendo muy rápido, ¿no? No ha pasado ni un año y ya estamos adaptándonos rapidísimo, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Santiago. Gracias, Santiago. Creo que levantaron la mano por acá, ahí junto a otra conocida, Pame. Ay, perdón, me colé. Pero quería retar un poco tu pregunta. Yo creo que es muy adultocentrista retar a los más jóvenes, ¿no? Decir cómo les ha afectado, cómo han cambiado, cómo se comportan. Así es. ¿Y por qué no al contrario? O sea, ¿por qué no las generaciones que estábamos aquí antes? Totalmente de acuerdo. Nos preguntamos qué tenemos que cambiar nosotros, qué tenemos que aprender nosotros, cómo nos ha afectado a nosotros, ¿no? Así es, 100%. Muchas gracias. Ofrezco la segunda pregunta. Esa es una buena pregunta de debate. Sí, Allí podríamos totalmente. estar otro panel. Así es, así es. Y si quieren vamos con la última acá y seguimos con otra pregunta para el panel y así vamos
cotorreando todos Y nada más, poco a poco. En lo que llega el micro, yo quería hacer una anotación sobre ese comentario. Adelante, ¿no? Rafa. Las generaciones más jóvenes más bien son nativos digitales, ¿no? Ellos no tienen que vivir un proceso de transformación digital porque pues ya nacieron enchufados a Internet por algún dispositivo, ¿no? Somos las generaciones más grandes las que sí tenemos, hemos vivido procesos de transformación digital de manera personal. Ya. Entonces tenemos que ver cómo se aplica eso a las organizaciones para las que estamos laborando y precisamente cómo adaptamos a que tanto generaciones nuevas como las más antiguas podamos convivir todos bien, ¿no? Y llevar este proceso de transformación a cabo de la mejor manera. Así es. Buenas tardes, yo soy Fernando Pérez, trabajo en una empresa de consultoría, nos dedicamos a estrategia, operaciones y ahora también transformación digital para llevar todo a la digitalización, ¿no? Y es muy interesante la pregunta, yo en los 90s era implementador de SAP y los que estamos aquí, que crecimos con un ERP, pues eso era algo muy estructurado, con una mejor práctica y jerárquicamente te decían tú tenías que hacer esto, ¿no? Y no había para dónde, entonces lo hacías y funcionaba muy bien. Y ahora no, ahora hay que inventarse qué es lo que se necesita hacer. Y es ahí donde yo creo que los primeros factores humanos, lo que es la resiliencia, la adaptabilidad sí la tienen los jóvenes, pero la resiliencia y el autoaprendizaje como que cuesta un poquito, quieren ya todo digerido, ya todo hecho, pero la parte de crear algo nuevo, por lo menos inclusive en mis consultores, sí les cuesta trabajo. Ya diseñado y adaptarse es muy fácil, pero el pensar en hacer algo nuevo es un poco complicado generacionalmente y ahora ya no está lo de que ahora lo haces así y ya funciona, ¿no? Entonces, y yo creo que ahí está el reto de la transformación digital. Sí. Así es, Sara. Así es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me voy a seguir con la segunda pregunta para nuestros panelistas y me gustaría que ya cuando hagamos participar al público, la producción le subiera un poquito más al volumen porque yo apenas escucho. Si son tan amables, por favor. Y la segunda pregunta para el panel, si quieres, Rafa, arrancamos contigo, es ¿qué diferencias se encuentran entre corporativos y startups en temas de transformación? Es una pregunta al calce. Esa nos da para platicar bastantes horas, pero bueno, tratando de ser muy concretos, ¿no? Era un poquito lo que comentábamos ahorita sobre las nuevas generaciones y las generaciones más antiguas. Muchas startups ya nacen nativas digitales, ¿no? O sea, ellos no tienen sistemas legacy con los cuales estar lidiando o no tienen procesos muy antiguos que se vengan llevando a cabo y son mucho más ágiles y tienen una mentalidad mucho más de el hoy, el ahorita y el ya, ¿no? Y muchas veces en los corporativos, todos estos sistemas legacy, procesos legacy, incluso personas legacy, son muy difíciles de sacar de lo que se ha venido haciendo en la antigüedad, ¿no? De que tenemos esta mentalidad todavía de que lo hemos hecho así los últimos 20 años, ¿por qué me lo vas a venir a cambiar hoy, no? Y creo que en el rol de tecnología nos pasa mucho eso, ¿no? De repente, por iniciativa propia, por iniciativa de la alta dirección, estamos implementando alguna nueva metodología, estamos haciendo algo que es diferente y nos enfrentamos con este choque o la resistencia al cambio, ¿no? Que creo que también en muchas ocasiones no hay un buen manejo en los proyectos de esto, ¿no? Del tema cultural, del tema de cómo platicar con la gente previo a hacer todos estos cambios para que tengan la apertura y que estén listos, ¿no? Para venir a hacer las cosas diferentes. Entonces, me parece que es la principal diferencia entre startups y corporativo, ¿no? De acuerdo contigo. Jorge. Pues aunando un poquito en lo que dice Rafael, es muy importante también las grandes diferencias que yo veo entre una startup y una corporación grande. La startup tiene una muy rápida, es muy ágil para el cambio, sus procesos son completamente digitalizados, o sea, lo que decía Rafa es muy cierto, son muy susceptibles al cambio, les gustan los retos y pues bueno, son customer experience completamente, ¿no? O sea, están diseñadas así. Las grandes corporaciones tienen... Customer y user. Exactamente. ¿No? Las grandes corporaciones tienen gran capital, tienen igual facilidad de cambio en la adaptabilidad a la tecnología y tienen una base de clientes muy grande, que esa es una de las grandes ventajas que tienen. Y pues bueno, el problema que tienen realmente pues, es el legacy, ¿no? O sea, toda la parte de procesos antiguos, ¿no? Entonces, yo creo que las grandes diferencias entre una y otra, ¿no? Entre una startup y una gran corporación. Así es, gracias, George. Sara. Y yo posicionándome un poco más desde la parte de talento, sí que veo una gran diferencia entre las personas que salen de las grandes corporaciones a las personas que salen de las startups, como decías, agilidad. Al final,
lo comentaba antes con Hugo, ¿no? Cuando una persona entra en una startup no sabe lo que se va a encontrar. Y al final, sobre todo, hablando de talento más tecnológico, un desarrollador tiene que hacer la parte de desarrollo, tiene que hacer la parte de cloud, tiene que hacer la parte de DevOps, todo lo que le aparezca lo tiene que hacer porque no hay otra persona que lo haga. Entonces, al final, hay menos talento y el talento que hay es más multitasking. Eso que hace que la gente se adapte mucho más rápido a cualquier cambio y que aprenda mucho más ágil. ¿Qué pasa en las grandes corporaciones? Que al final hay muchas más personas, lo cual es mucho más positivo porque hay menos carga de trabajo, pero al final están mucho más encasillados en tienes que hacer esto. Vale, fenomenal. Sí. La cosa es que luego para adaptarse a nuevas tecnologías, para adaptarse a nuevos cambios es mucho más complicado que esa gente se adapte porque está acostumbrado a estar haciendo siempre lo mismo. Entonces, creo que hay un poco el reto para mí de las grandes corporaciones es empezar a ser más ágiles en los procesos y que la gente de arriba, decían por allí que es verdad que la gente de abajo también se tiene que adaptar a la de arriba y estoy un poco de acuerdo, pero es verdad que muchas veces la gente con más experiencia es muy reacia al cambio. Es como, esto se ha hecho así toda la vida, está así hecho, no me voy a poner ahora a cambiarlo. Entonces, claro, la gente de abajo entra y es como un choque de, vale, ¿y ahora qué hago? Es decir, no quiero estar aquí, porque no voy a poder innovar y voy a tener que estar con la tecnología. Eso casi no pasa, ¿no has visto eso? De hace 1000 años, ¿no? O sea, a mí me pasa de entrevistar a gente y el principal motivo de cambio, decían por ahí que no es ahora mismo las prestaciones, y evidentemente es la innovación, ¿qué pueden hacer diferente? Sí. Entonces creo que ese es el gran reto que tienen las corporaciones y que deben un poco copiar, entre comillas, a las startups, ¿no? En ser más ágiles y tener a la gente haciendo más tareas para que realmente no se queden estancadas y también ellos se motiven, porque luego ya, si queréis, entramos también en otro debate, que es la retención del talento tecnológico, que también tenemos para rato, ¿no? Entonces, yo me quedaría un poco con eso. Claro. Muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias. Iba a pasar con otra pregunta para la audiencia, pero para seguir el hilo y no romperlo, creo que estamos tocando un tema muy, muy interesante, o una parte muy interesante de la transformación digital. A ti, George, si quieres arrancamos contigo esta tercera pregunta. ¿Qué pasos deben seguir las empresas para mantenerse actualizadas y anticipar las futuras tendencias tecnológicas en un entorno de una constante evolución? Pues mira, yo creo, Juan Carlos, lo más importante debe de ser la capacitación. Las empresas necesitan mucha capacitación, la atracción de talento es básica, o sea, el constante cambio y con las nuevas tecnologías, pues tienes que estar cambiando constantemente del talento. Desgraciadamente también tienes la pérdida del talento, claro. ¿No? La retención es un problema. Así es. Las organizaciones deben de estar buscando siempre estar en las nuevas tecnologías. Ahorita actualmente pues, estamos en modelos de machine learning y de inteligencia artificial y también lo que es DevOps y cloud y demás. Pero finalmente tienes que tener una parte central, ¿no? Donde orquestes esto. O sea, es muy importante eso porque yo he vivido muchas, estado en otros lugares también, donde estás tratando de innovar y hay muchos esfuerzos aislados, ¿no? Y esa parte de mantener todo de una manera orquestada, con un plan bien detallado, bien formalizado, hace que la organización pueda tener esa adaptabilidad para seguir en el cambio. Porque si no, realmente estamos perdidos. O sea, si no hay una línea correcta, como empresas grandes, estamos fuera, ¿no? del mercado, ¿no? Totalmente, totalmente. Gracias, Jorge. Sara, ¿qué opinas al respecto? Yo, hablando un poco más en relación a la cultura, quizá diría ya empezar a cambiar el mindset y empezar a tener una cultura mucho más flexible. Aquí otra cosa que creo que podríamos copiar de las startups en ese sentido. Hay otras que no, pero esta sí. Y yo creo que al final la gente necesita sentirse bien en el trabajo, no solo ir a trabajar. Y eso es complicado, el salario emocional, lo hablaba antes con Jorge, pero sí que es fundamental ahora mismo. La gente cuando dices, no, tengo modalidad híbrida, vale, pero probablemente no llegue esa modalidad híbrida de 2 días en mi casa, pero 2 días impuestos por la compañía y los 3 días que tienes que venir a la oficina están impuestos. Yo creo que es ir un poco más allá y realmente crear una cultura basada en la confianza, donde las personas sepan que tienen que hacer, marcarles bien los objetivos, creer en ellos
y a partir de ahí no calentar la silla. Es una expresión, a lo mejor es muy española esta expresión, ¿no? Pero de no el presencialismo, estar sentado en el ordenador por estar sentado. A lo mejor, antes ponía un ejemplo muy tonto y era muy gracioso, pero a lo mejor yo me quiero hacer unas mechas y es a las 4 de la tarde. Entonces me quiero ir a hacer las mechas a las 4 de la tarde. Yo me puedo ir con mi ordenador perfectamente o puedo llegar a mi casa a las 8 de la tarde, ponerme a seguir trabajando. Entonces al final creo que es esa confianza de poder realmente hacer que la gente tenga más vida allá del trabajo, pero por supuesto que no se desligue de los objetivos. Sí. Es decir, los objetivos son los que son, me da igual cuando los cumplas. Entonces yo creo que hay que ir un poco por ahí. Y luego también creo que es fundamental los planes de carrera. Hablaba antes de que la gente demandaba mucho la innovación. Hicimos un estudio de Robert Walters, si queréis luego me lo pedís y os lo paso, que es lo que más demandaba ahora mismo los perfiles tecnológicos. Y había 3 cosas. Estaba la innovación como número 1, después el plan de desarrollo de carrera y la tercera parte era la cultura. Entonces, creo que es súper importante definir a la gente el plan de desarrollo, qué plan vas a tener. Oye, pues a lo mejor en ciertas corporaciones estás más topado porque, pues oye, tu jefe no se va a ir porque está muy feliz, fantástico. Pero ¿cómo podemos hacer que tú te desarrolles? Pues igual facilitando la movilidad de departamento o dándole un curso para que cuando entre la inteligencia artificial dentro de la compañía, pues esa persona pueda ser referente en ello. Entonces, al final es realmente crear ese plan de desarrollo de la gente formándoles y no haciendo que, no lo voy a formar por miedo a que se vaya. Pues bueno, había la frase que comentábamos el otro día, ¿no? ¿Qué preferimos? ¿Formar talento y que se vaya o no formarlo y que se quede? Exacto. Pues al final Exacto. creo que tener a gente formada y a gente motivada. Y luego la segunda parte, bueno, la primera, la innovación, que creo que eso es básico en cualquier compañía. Como no haya innovación, la gente nueva se va, o sea, la gente millennial y la generación Z se van a ir segurísimo. Sí. Y de tercera, la cultura, que es lo que os he comentado, flexibilidad y confianza. Gracias, Sara. Rafa. Bueno, pues ya me dejaron muy poquito porque estuvo bastante completo lo que comentaron. Pero bueno, creo que para mí algo fundamental que deben tener las organizaciones es una visión muy clara desde la alta dirección, ¿no? Que el cambio debe ser una constante, tanto director general, CEO, presidente, como se llame, y la primera línea deben estar con esta mentalidad, ¿no? De cambios constantes, de evitar el caer en zonas de confort, ¿no? Y ahora sí que valga la expresión, estar cómodos fuera de esta zona de confort. Sí. Y también sí. el permitir una cultura de que se acepte el error, ¿no? De que el error no es malo, no es catastrófico, sino que es parte necesaria de estos procesos de transformación, en donde se vale equivocarse, pero es equivocarse rápido, equivocarse no muy caro, ¿no? Aprender de ese error y repetir, pero ya no cayendo en las mismas cosas, ¿no? Entonces yo creo que esa es parte fundamental de lo que deben tener las organizaciones. Fíjate, perdón, Juan Carlos, y quería añadir ahí que ese es un punto, parece que soy abogada de las startups, ¿no? Pero sí que es un punto que tienen mucho las startups, que al final, al ir cambiando tan rápido y a no tener una estrategia clara, caen mucho en errores, pero se levanta muy rápido. Claro. Entonces, al final, permite lo que faltaba, que es esa parte de creación, de innovación, de decir, oye, tenemos que salir de esta en una semana, no tenemos más tiempo. Así es. Entonces, al final, permites que la gente en equipo realmente proponga nuevas cosas y creo que eso es un punto muy bueno. Y eso último que tocaste, Rafa, lo hemos comentado muchas veces con los miembros de CIOs Latam, que es siempre mucho más enriquecedor el que nos muestren casos de fracaso a comparación de los casos de éxito. O sea, primero la valentía, ¿no? De decir, o sea, topé con pared, salí del problema así, asado. Eso la verdad tiene un valor increíble. Siempre es algo súper enriquecedor, ¿no? Vámonos con otra pregunta para nuestra audiencia y es, ¿cuáles son los retos éticos, sociales, culturales y legales asociados con la transformación digital, como el uso de los datos masivos y la inteligencia artificial? Pregunta compleja. ¿Quién dice yo? A ver, Gloria. Ella sí conozco su nombre, Gloria Moncayo. Bienvenida, Glo. Está acá adelante, está hasta acá adelante, primera fila. Muchas gracias. Después seguimos. Adelante, pues, Gloria. Yo te voy a hablar un poco más, pero en temas del sector financiero, que es la experiencia que yo tengo. ¿Por qué? Porque hablaste primero de retos legales. Retos legales en el tema de transformación siempre hay
porque te estás en una regulación muy estándar con la CNBV, Banco de México, etcétera. Entonces, hay cosas como subirte a la nube que no te permiten manejar datos fuera de ahí, que también en gobierno es un tema. Entonces, eso es un tipo de problema. En temas éticos, pues ahorita yo creo que también es el manejo de información en inteligencia artificial, donde tú metes información que probablemente pues sea porque no sabes dónde está al final de cuentas, Sí. ni cómo va a afectar eso a los algoritmos de inteligencia artificial en el futuro. Entonces hay muchos retos alrededor de ser digitales, más bien, o sea, que tienen que ver con este tema ético, con este tema legal. Obviamente tema financiero, pues ese lo sufrimos todos en todos los proyectos. Sí. Pero creo que más en esos dos son los de cómo le damos la vuelta a lograr esto. Y yo agregaría un reto que no mencionaste, pero es el tema cómo en una organización muy grande metes esta cultura. Claro. Me tocó ayer ver un caso en el IPADE, nada más para que se lo lleven de reflexión. Una empresa que lo que hacía es meter startups, una empresa aseguradora, dentro de los problemas que tenía una aseguradora muy grande. Entonces, ahí. Excelente. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Muchísimas gracias. Dios mío, nos quedan 4 minutos. ¿Quién más? Allá atrás. Qué rápido se va el tiempo, ¿no? Sí, correcto. Hola, buenas tardes. Soy Camilo Ramírez. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial también nos trae y nos obliga a cambios mucho más rápidos, ¿no? Justamente Sara dijo una palabra muy importante que es resiliencia. Sí, tenemos que adaptarnos y adaptarnos muy rápido, porque si nos demoramos en ese proceso, muy seguramente cuando hagamos el cambio, ya es un cambio que es obsoleto, ¿no? Y algo que hemos visto nosotros es que para estos cambios se requiere un involucramiento muy fuerte de la capa de los líderes y C-levels, ¿no? Cómo realmente ellos empiezan a bajar esa estrategia con la ejecución y cómo empiezan a liderar nuevamente o de una manera diferente en esta época digital, ¿no? Ya hablamos un poco de liderar bajo el ejemplo, ¿no? Ya no simplemente gerentes, sino realmente verdaderos líderes. Y respecto a la parte de la pregunta anterior de cómo retener esta parte de las nuevas generaciones, creo que esto obliga a las organizaciones a crear planes mucho más atractivos en cuanto al engagement, ¿no? Cómo realmente descentralizo toma de decisiones, cómo empodero realmente a los empleados. Entonces, creo que ahí las empresas tienen retos bastante importantes, pero para esos cambios creo que el éxito radica es en un verdadero involucramiento de la capa de los líderes. Total. Muchísimas y una palabra gracias. que decían por allí, Camilo, Muchísimas antes. gracias. Que Vamos era con la el última por propósito. allá atrás, porque nos quedan 2 minutos y medio. Nos encantaría pedirle a la producción unos minutitos más, porque nos falta la pregunta del millón, que es la cuarta para nuestro panel. Entonces, adelante, vámonos rápido con el público. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Segura. Yo creo que retos siempre hay, y yo creo que la adaptabilidad es lo más importante. Sin embargo, tenemos un reto en México que creo que se llama 4T, que hoy en día no está apoyando el cambio en el gobierno, ¿no? Las instituciones gubernamentales están ahorrando mucho dinero y creo que está frenando ese cambio, ¿no? De transformación digital en el gobierno. Entonces yo creo que ese es un reto y el reto más importante en México, porque las empresas como quiera van adaptándose, se va convenciendo a los decisores para decir que es mejor la transformación digital. Ya lo vimos que el generador del cambio de la transformación digital fue un virus. Al final eso fue lo que ayudó a la transformación digital muy rápido. Sin embargo, en el gobierno hoy en día no está invirtiendo ni está viendo para allá, o sea, está ahorrando mucho dinero o tal vez esté gastando en otras cosas y sí está deteniendo mucho la transformación digital. Creo que ahí es donde tendríamos que preocuparnos y ocuparnos. Muchísimas gracias, importantísimo lo que nos has comentado. Y pues bueno, vamos con la cuarta y última, por eso lo dejamos al último, porque, híjole, y el tiempo no nos está ayudando.
¿Cuál es el impacto en cuanto a ciberseguridad de estas nuevas tecnologías y procesos de la transformación digital? Y aunado a esto, ¿cómo va a afectar la inteligencia artificial y el nearshoring a la transformación de las organizaciones? Rafa. Así rapidísimo. Creo que el tema es que, como se ha dicho desde que se empezaron a poner los temas de ciberseguridad en la mesa, ¿no? Todo se debe diseñar pensando primero en cómo se va a proteger, ¿no? Y de ahí empezar a construir, porque de otra manera pues es muy difícil, ya que están los hoyos hechos, ver cómo los tapamos, ¿no? Gracias, Rafa. Sara. Yo quizá diría, también por ser súper rápida, talento mucho más especializado. Ok, buenísimo, contundente. Contundente. Si queréis doy un poco más, pero estoy viendo ya el tiempo. George. Pues la verdad es que en ciberseguridad la base de toda la transformación digital está ahí. Nosotros que estamos ahorita actualmente en toda la parte de fintech financiera, incluyendo nuestra parte comercial, electrónica hoy día, yo pienso que lo más importante es también la cultura dentro de la organización. O sea, insisto mucho en esto, nosotros estamos en una fase de implementación del ISO 27001 y la parte cultura organizacional en la seguridad es básica. O sea, es más fácil que te hagan una ingeniería social a que te entren por una herramienta, ¿no? O sea, claro. Es mucho más fácil. Claro. Entonces yo creo que es lo más importante. Extraordinario, chicos. Ha sido un gran panel, muy express, porque este tema nos podíamos llevar toda la tarde y parte de la noche y quizás la madrugada para realmente desmenuzar todo lo que conlleva una transformación digital. Estamos en tiempo, lo estamos logrando. Queremos agradecerles al 8º Congreso de Tecnología y Negocios de América Digital México 2023 por esta invitación. Gracias, Rafa Pimentel, MBS Capital, Sara Macías, Robert Walters. Gracias, mi querido George, Lotería Nacional para la Asistencia Pública, un servidor, Grupo Apolo y vicepresidente de CIOs Latam. Sigan las redes, por favor, de América Digital y también las redes de CIOs Latam. Tenemos un canal extraordinario que se llama CIOs Latam TV en YouTube, en donde traemos un montón de contenido todos los días, todo el tiempo. Gracias a todos, un aplauso a todos ustedes por haber sido partícipes de este gran panel y nos vemos en la que sigue. Muchísimas gracias, chicos, gracias a la producción, muy amables. Gracias. Gracias.